Título 2. Sistema Plurinacional de Protección Integral de la niña, niño y adolescente. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 159. Alcance. 1. El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente CIPROINA es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios. Este sistema ejecutará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, cuyos objetivos específicos, estrategias y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 2. El sistema funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales de interés público, desarrolladas por entes del sector público y del sector privado. Artículo 160. Principios. 1. El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, CIPROINA, se organizará y se regirá bajo los principios de legalidad, integralidad, participación democrática, equidad de género, eficiencia y eficacia, descentralización e interculturalidad. 2. La actuación de los integrantes del sistema, además de regirse por los principios señalados en el parágrafo anterior del presente artículo, se sujetará a los principios de articulación, cooperación, transparencia, buena fe y gratuidad. Artículo 161. Integrantes del sistema. El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, CIPROINA, está integrado por A. El Ministerio de Justicia. B. El Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para Temas de la Niña, Niño y Adolescente. C. El Congreso de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente. D. La Instancia Técnica Departamental de Política Social. E. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. F. Los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes. G. Las organizaciones sociales y la sociedad civil, mediante los mecanismos que establece la Ley de Participación y Control Social. H. Autoridades de las naciones y pueblos indígena originario campesinas. I. Los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. J. El Tribunal Constitucional Plurinacional. K. El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social. L. El Ministerio de Planificación del Desarrollo. IM. Otras instancias relacionadas con la protección de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 162. Medios de protección. 1. Para el logro de sus objetivos, el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente CIPROINA cuenta con los siguientes medios. A. Políticas públicas. B. Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente. C. Planes departamentales y municipales de la niña, niño y adolescente. D. Programa Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, Programa Departamental y Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, y otros de protección, prevención y atención. E. Medidas de protección. F. Instancias administrativas a nivel central, departamental, municipal, e indígena originario campesino. G. Instancia judicial de protección. H. Procedimientos judiciales. I. Acciones de defensa previstas en la Constitución Política del Estado. Y J. Sanciones. 2. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios, y es un derecho de las niñas, niños y adolescentes exigir su cumplimiento. Capítulo 2. Políticas, programas, medidas, entidades de atención y sanciones. Sección 1. Políticas. Artículo 163. Alcance, responsables e implementación. 1. Las políticas de protección integral de la niña, niño y adolescente constituyen el conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública, cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 2. En la elaboración, aprobación y vigilancia de las políticas, son responsables la familia, el Estado y la sociedad, de conformidad con las disposiciones de este Código. La participación de la sociedad en la formulación de las políticas deberá incluir prioritariamente la consulta de las niñas,
niños y adolescentes, y tomar en cuenta aspectos interculturales e intergeneracionales. 3. Las políticas de protección integral se implementarán a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos. Artículo 164. Tipos de políticas. 1. Son políticas públicas en materia de protección integral de la niña, niño y adolescente, las siguientes. A. De prevención, que comprenden políticas y programas de prevención y promoción de derechos en cuanto a situaciones que pudieran atentar contra la integridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes, y sus derechos reconocidos en el presente Código. B. De asistencia, que comprenden políticas necesarias para proteger a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, debido a la extrema pobreza, desastres naturales u otras condiciones que impidan el desarrollo de sus capacidades. C. De protección especial, que comprenden acciones encaminadas a prevenir o restablecer los derechos que se encuentren amenazados o vulnerados de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, maltrato, explotación, en situación de calle, niñas y adolescentes embarazadas, trabajadoras o trabajadores, consumidoras o consumidores de alcohol o sustancias psicotrópicas o estupefacientes, que padezcan de enfermedades como el VIH/SIDA, y otras situaciones que requieran de protección especial, y de sociales básicas, que se refieren a políticas que generen condiciones mínimas y universales que garanticen el desarrollo de toda la población y en particular de las niñas, niños y adolescentes, relativas a la salud, educación, vivienda, seguridad y empleo, con especial atención en niñas y niños en la primera infancia, incluyendo medidas de apoyo a la familia en el cuidado y desarrollo de los primeros años de vida, por la importancia que estos años tienen en el desarrollo de las personas. 2. Las políticas para las niñas, niños y adolescentes deberán armonizarse con las otras políticas y planes generales del Estado y se derivarán en el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente que se elaborará de forma quinquenal. 3. Las políticas establecidas en el presente Código deberán implementarse de forma gradual y obligatoria en todos los niveles del Estado, de acuerdo a sus competencias. Artículo 165. Fines de las políticas de protección. Los fines prioritarios que persiguen las políticas de protección integral de la niña, niño y adolescente son: A. Fortalecimiento del papel fundamental de la familia. B. Participación de la sociedad en la protección integral de la niña, niño y adolescente. C. Definición de acciones públicas que garanticen el pleno goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De implementación de estrategias que garanticen la efectiva y eficiente articulación de las decisiones estatales y la gestión pública, en todos sus niveles, en lo que respecta a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. E. Garantía de procesos de selección, capacitación y evaluación de servidoras y servidores públicos encargados de la atención, prevención y protección de niñas, niños y adolescentes, en todos los niveles del Estado, como parte del sistema de protección, asegurando su idoneidad para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. F. Asignación de recursos humanos, materiales y financieros para la protección integral de la niña, niño y adolescente. G. Promoción, difusión y educación sobre los derechos de la niña, niño y adolescente, generando una cultura de respeto y concientización en la sociedad. Y H. Otros que aseguren la protección integral de la niña, niño y adolescente. Sección 2. Programas de protección. Artículo 166. Finalidad y prioridad. 1. Los programas de protección integral de las niñas, niños y adolescentes tienen fines de asistencia, prevención, atención, cuidado integral, capacitación, inserción familiar y social, promoción cultural, fortalecimiento de relaciones afectivas, comunicación, promoción y defensa de derechos, y otros valores, a favor de las niñas, niños y adolescentes. También realizarán programas para el cumplimiento específico de las medidas de protección dictadas por la autoridad competente. 2. El contenido de los programas y las acciones desarrolladas por las entidades ejecutoras públicas y privadas deberán respetar la condición de sujetos de derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizando su interés superior, brindándoles cuidado y atención requeridas de acuerdo a su proceso evolutivo, poniendo especial cuidado en medidas destinadas a los primeros años de vida sujetándose a la Constitución, política del Estado, disposiciones del presente Código y tratados y convenios internacionales en materia de niñez y adolescencia. 3. El Sistema Plurinacional de Protección Integral implementará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, el Programa Departamental de la Niña, Niño y Adolescente y el Programa Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, desarrollando cada uno en el ámbito de sus competencias el Programa de Centros de Acogimiento y Albergues, el Programa de Orientación Familiar, y programas de cuidado integral y atención a la niña o niño en su primera infancia, entre otros. 4. En consideración al parágrafo 3 del presente artículo, y en el ámbito de sus competencias, los diferentes niveles del Estado privilegiarán a. Programas para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Para efectos de la presente ley, se entiende por niñas, niños o adolescentes en situación de calle, a quienes se han desvinculado total o parcialmente de sus familias, adoptando la calle como espacio de hábitat, vivienda y pernocte, o de socialización, estructuración de relaciones sociales y sobrevivencia. B. Programas específicos para prevenir la asociación de adolescentes en pandillas. Se entiende por pandillas aquellas agrupaciones de adolescentes cuyos fines u objetivos son las actividades ilícitas que pongan en riesgo su vida, la de sus pares o la de terceros, y se programas de cuidado integral de la niña o niño en su primera infancia que brinden apoyo a las familias y a las entidades que tengan legalmente a su cargo a niñas, niños y adolescentes en las tareas de cuidado integral, educación, nutrición y protección por la importancia de estos primeros años de vida. Artículo 167. Acreditación y supervisión. 1. Los programas deberán ser acreditados y supervisados por la autoridad competente del nivel del Estado donde se ejecuten. 2. El contenido técnico, metodología de ejecución y los recursos humanos y materiales de los programas serán fijados dentro de los límites de este código mediante reglamento. Sección 3. Medidas de protección. Artículo 168. Alcance y autoridad competente. 1. Las medidas de protección son órdenes de cumplimiento obligatorio, emanadas de la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, es la autoridad competente, frente a una amenaza o vulneración de los derechos de niñas, niños o adolescentes. 2. La amenaza o vulneración a la que se refiere el parágrafo anterior del presente artículo puede darse por acción u omisión del Estado, por medio de sus servidoras o servidores públicos, de miembros de la sociedad, de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o del propio niño, niña o adolescente. Artículo 169. Tipos de medidas de protección. 1. La jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, mediante procedimiento común establecido en el presente código, podrá imponer las siguientes medidas de protección. A. A la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor. 1. Advertencia y amonestación. 2. Inclusión obligatoria en programas gubernamentales o no gubernamentales de promoción de la familia. 3. Inclusión en programas gubernamentales o no gubernamentales de tratamiento a alcohólicos o toxicómanos. 4. Obligación de recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico. 5. Obligación de asistir a cursos o programas de orientación. 6. Obligación de inscribir y controlar la asistencia y aprovechamiento escolar de la hija, hijo, pupila o pupilo. 7. Obligación de proporcionar a la niña, niño y adolescente el tratamiento especializado correspondiente. Y 8. Separación de la madre o padre que maltrate a la niña, niño o adolescente, de su entorno. D. A terceros. 1. Advertencia y amonestación. 2. Orden de cese inmediato de la situación que amenace o vulnere el derecho. 3. Orden de restitución de la niña, niño y adolescente al hogar del que hubiera sido alejada o alejado con violencia. 4. Prohibición o restricción temporal de la presencia de quien amenace o viole derechos de niñas, niños y adolescentes del hogar, lugares frecuentados,
comunidad educativa o lugar de trabajo, para el caso de adolescentes, y 5. Prohibición o restricción del tránsito del denunciado por los lugares que transita la niña, niño o adolescente. C. A niñas, niños y adolescentes. 1. Inclusión en uno o varios programas a los que se refiere este código. 2. Orden de tratamiento médico psicológico o psiquiátrico, así como los destinados a la prevención o curación de la dependencia de alcohol u otras sustancias psicotrópicas, o estupefacientes. 3. Orden de permanencia en la escuela. 4. Separación de la o el adolescente de la actividad laboral. 5. Integración a una familia sustituta. Y 6. Inclusión a una entidad de acogimiento. 2. Se podrán aplicar otras medidas de protección, si la naturaleza de la situación amerita la preservación o restitución de él o los derechos afectados, dentro de los límites de la competencia de la autoridad que la imponga. 3. El incumplimiento de las medidas de protección por parte de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, o terceros, constituye infracción y será sancionado de acuerdo a lo establecido en este código. Artículo 170. Criterios para la determinación de medidas de protección. La autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia, para la determinación de medidas de protección, deberá considerar los siguientes criterios. A. Las medidas de protección pueden ser impuestas de forma aislada, simultánea o sucesiva. B. En la aplicación de las medidas, se deben preferir las pedagógicas y las que fomenten los vínculos con la familia y la comunidad a la cual pertenece la niña, el niño y el adolescente. C. La imposición de una o varias medidas de protección no excluye la posibilidad de aplicar, en el mismo caso y en forma concurrente, las sanciones contempladas en este código y otras normas vigentes, cuando la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes impliquen transgresión a normas de carácter civil, administrativo o penal, y d. Las medidas de protección, excepto la adopción, serán revisadas cada 6 meses, a partir del momento en que fueron impuestas, pudiendo ser sustituidas, modificadas o revocadas, cuando varíen o cesen las circunstancias que las causaron. Sección 4. Entidades de atención del sistema de protección. Artículo 171. Naturaleza, autorización y control. 1. Las entidades de atención del sistema de protección son instituciones de interés público que ejecutan y donde se cumplen las medidas de protección ordenadas por autoridad judicial. Pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación legal, pública, privada o mixta. 2. Las entidades públicas, en el nivel del Estado que les corresponda, ejecutarán el Plan Plurinacional, el Plan Departamental y Plan Municipal. 3. Las entidades de atención privadas deberán obtener la autorización y registro de funcionamiento ante la autoridad competente. 4. La instancia que autorice el funcionamiento de entidades privadas deberá controlar la ejecución de programas y cumplimiento de medidas de protección a favor de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 172. Entidades de atención. Son entidades de atención las siguientes. 1. Guarderías y centros infantiles integrales. 2. Servicios de orientación y apoyo sociofamiliar. 3. Servicios de atención jurídica y psicosocial. 4. Servicio de integración a familia sustituta. 5. Centros de acogimiento. 6. Centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes dependientes de alcohol y drogas. Y 7. Otros previstos en programas especiales. Artículo 173. Obligaciones de las entidades para una efectiva atención. Las entidades de atención deben sujetarse a las normas del presente código, respetando el principio de interés superior de la niña, niño o adolescente, y cumplir las siguientes obligaciones en relación a estas y estos. 1. Preservar los vínculos familiares. 2. Procurar no separar a hermanos. 3. Respetar la identidad de la niña, niño o adolescente, y garantizar un entorno adecuado. 4. Efectuar el estudio personal y social de cada caso. 5. Atenderlas o atenderlos de forma individualizada.
6. Garantizar la alimentación, vestido y vivienda, así como los objetos necesarios para su higiene y aseo personal. 7. Garantizar la atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica o farmacéutica. 8. Evitar la revictimización. 9. Garantizar su acceso a la educación. 10. Garantizar el cumplimiento de actividades culturales y recreativas. 11. Respetar la posesión de sus objetos personales y el correspondiente registro de sus pertenencias. 12. Garantizar el derecho a estar informadas o informados sobre los acontecimientos que ocurren en la comunidad, departamento, su país y el mundo, y de participar en la vida de la comunidad local. 13. Prepararlas o prepararlos gradualmente, para su separación de la entidad. 14. Efectuar el seguimiento de niñas, niños y adolescentes que salgan de la entidad. Y 15. Otras necesarias para una efectiva atención. Artículo 174. Centros de acogimiento. 1. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. 2. Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia más cercano, dentro de las 24 horas siguientes. 3. La autoridad judicial emitirá una determinación sobre la situación de la niña, niño o adolescente en el plazo máximo de 30 días, desde el conocimiento del hecho. Artículo 175. Obligación de denuncia. 1. Todas las personas tienen la obligación de denunciar ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia los casos de amenaza o vulneración de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados en una entidad de atención. 2. Las servidoras y servidores públicos tienen el deber de denunciar dichas amenazas o vulneración, y la omisión de denuncia constituye infracción que será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en este Código. Sección V. Sanciones. Artículo 176. Sanciones. 1. La jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, en caso de las infracciones previstas en el presente Código. De acuerdo a procedimiento común, podrá imponer las siguientes sanciones. A. Prestación de servicios a la comunidad. B. Multa, para personas naturales, de 1 a 100 salarios mínimos, y para personas jurídicas de 100 a 200 salarios mínimos. Se arresto de 8 a 24 horas, y de suspensión temporal del cargo, función, profesión u oficio. 2. Las multas impuestas serán depositadas en una cuenta específica del Tesoro General de la Nación TGN, para la efectivización del Sistema de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente CIPROINA. Su administración será establecida mediante reglamento. 3. Las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad y duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso. Sección B. Acciones de defensa aplicadas frente a vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Artículo 177. Acciones de defensa. En caso de amenaza o vulneración de derechos individuales, colectivos o difusos de niñas, niños o adolescentes, sea por acción u omisión, cometida por particulares, instituciones públicas o privadas, se podrá acudir ante la autoridad competente, interponiendo las acciones de defensa correspondientes, con la finalidad de hacer cesar la amenaza o restituir el derecho, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional. Capítulo 3. Distribución de responsabilidades para la gestión del sistema de protección de la niña, niño